Amigos, el día de hoy se ha jugado la tercera ronda del Smith Yardley 2025 y en esta jornada el joven maestro internacional argentino Faustino Oro se tuvo que enfrentar al número uno del torneo. Les hablo del gran maestro noruego Arian Tari. De hecho, número 2 de su país, solo por detrás del número uno del mundo Magnus Carlsen. ¿Qué sucedió en esta partida? Bueno, como lo vieron en el título, incluso en cierto momento Faustino se dio el lujo de rechazar las tablas que quizá estaba proponiendo Tari. ¿Qué sucedió? Vamos a averiguarlo de inmediato y les aconsejo que se queden porque después de esta partida tendrán una de las mejores partidas que se han jugado este año. Se trata del duelo entre el campeón saliente de Argentina, Sandro Mareco, contra el actual campeón y de hecho 8 veces campeón de Argentina, Diego Flores. Una partida que les aseguro de la que el mismísimo Mijail Tal estaría orgulloso, ¿no? Ya se van a dar cuenta por qué. Pero antes de ver las partidas, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque mañana continuamos con las transmisiones. Primero con la gran final del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 y luego con la cuarta ronda de este torneo Smith Yardley, donde Faustino ahora se enfrenta a una leyenda del ajedrez, Alexei Shirov. Así que vayan a suscribirse y activar esa campanita para que les avisen. Dicho esto, con las piezas blancas en esta tercera ronda, el maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Arian Tari respondía con D5. C4, gambito de dama, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y alfil B4. Esta me parece que es la variante ragosina allí de las negras. Alfil G5 de Faustino, H6, alfil por F6, dama por F6, dama B3 y C5. Quiero que vayan mirando el reloj porque, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de la preparación impresionante que tiene el pibe argentino, ¿no? Faustino jugó C por D5, Tari jugó E por D5 y ahora Faustino de inmediato jugó E3. Sé que algunos se preguntarán por qué las blancas no capturan el peón que está gratis en D5. Bueno, el problema de capturarlo es que tras caballo C6, pues las blancas empiezan a tener ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, si E3 para defender en D4 y poder quitar la dama, entonces las negras juegan alfil E6 y ya la ventaja de desarrollo es evidente, ¿no? De hecho, la dama blanca comienza a tener ciertos problemas en la posición. Por eso Faustino, obviamente conociendo la teoría, jugó inmediatamente E3, enroque de Arian Tari, D por C5, alfil por C3 jaque, dama por C3, dama por C3, B por C3, caballo D7 y ahora torre D1. Fíjense en el tiempo. Faustino tiene 1.3405, quiere decir que ha aumentado más de 4 minutos en su reloj al cabo de 13 jugadas, mientras que Tari pues sí te ha tenido que pensar alrededor de 12 minutos. Caballo F6 del gran maestro noruego para defender su peón aislado, caballo D4 de Faustino, alfil D7, F3, torre FC8 atacando de nuevo el peón, caballo B3, alfil A4 amenazando alfil por caballo y torre por peón, torre D4 atacando al alfil por B3, A por B3 y torre por C5. Tras los cambios, honestamente a mí me agrada un poquito más la posición de las blancas, simplemente porque las negras tienen un peón aislado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tampoco es tan fácil de atacar. De hecho, aquí Faustino jugó torre D2 y Tari jugó torre a C8. Una jugada tras la cual, bueno, parece difícil defender el peón de C3. Pero Faustino no lo hace, simplemente juega alfil D3 prácticamente al toque, ¿no? Fíjense que antes de esta jugada tenía 1.35. Pensó alrededor de 2 minutos para asegurarse quizás de las líneas que ya conoce. Y es que, bueno, defenderlo, por ejemplo, con torre de 3 sería una mala idea porque viene algo como torre A5 y, bueno, las negras se empiezan a activar muy rápido. En lugar de eso, tras alfil de 3, bueno, Tari obviamente también conoce estas líneas y decidió jugar A5. Y es que en realidad el peón no se debe capturar porque las negras quedarían muy mal tras la jugada alfil C4. La idea es obstruir la defensa de la torre en C8 y ahora, bueno, la torre de C3 está atrapada. Las negras van a tener que entregar una calidad. Por eso Tari jugó A5, Faustino jugó torre A1 poniendo presión sobre el peón, B6 y B4. Bueno, esta jugada pues ayuda a que la posición se simplifique. Torre por C3 de Tari, B por A5 de Faustino, B por A5, torre por A5, torre B3, torre A2, H5, torre D A4, G6, torre A8, torre por A8, torre por A8 jaque, rey G7, alfil C2 y torre B4. La posición está totalmente igualada,
pero hay quienes dicen que es preferible la combinación torre y alfil que torre y caballo. Así que se puede intentar, además de que las negras siguen teniendo el peón aislado. Torre A4 de Faustino, que ofrece el cambio de torres para, bueno, empezar a presionar con el alfil porque la posición está abierta. Tari rechaza esa idea, buena decisión, porque bueno, tras el cambio de torres pueden ver que, bueno, a las blancas le quedan todos los peones en casilla blanca, lo que puede ser arriesgado, ¿no? En cambio, tras torre B7, H4 de parte de Faustino, rey F8 de Tari, rey C3, torre C7, rey D2 y torre B7. Bueno, Tari vuelve a la casilla B7 y básicamente esto es una propuesta de tabla, ¿no? A ver si Faustino juega rey C3, torre jaque y se repite la posición. Sin embargo, aquí el pibe argentino pues hace honor a su reputación de que no le gustan mucho las tablas y jugó rey D3. Decide forzar un poco la posición, aunque esta no es la mejor jugada, ¿no? De hecho, pues hay otras opciones como torre A5 para intentar atacar el peón, aunque bueno, la verdad tras rey E7 esto está muy igualado, ¿no? Ahora, tras la jugada rey D3, Tari jugó caballo D7, amenazando caballo C5 ganando la torre. Faustino jugó rey D4 defendiendo la amenaza, rey E7 de Tari, que bueno, deja el peón de D5 a su suerte, y Faustino juega alfil D3. Por supuesto, no se puede capturar, ese peón está algo envenenado, porque vendría una jugada como torre B2. Y es que se amenaza el alfil. Ojo, no caballo jaque directamente porque vendría rey C6 y el rey llega allí para atacar tanto a la torre como al caballo, ¿no? Pero tras torre B2, la blanca sí que tendrían algunos problemas. Puede venir una jugada como por ejemplo torre 4, pero viene rey D8. Y bueno, ahora si el alfil se retira va a caer el peón de G2. Por eso, bueno, Faustino tampoco va a arriesgar demasiado, jugó alfil de 3, torre B2 de Tari, que bueno, aquí como que manda un mensaje, ¿no? Ya que no me aceptó las tablas, ahora voy a empezar a intentar entrar con la torre. Faustino jugó torre A7, evitando la captura del peón, porque viene, por supuesto, alfil B5. Tari jugó rey D6 para desclavarse, torre A6, rey E7, y ahora sí, tras torre A7, rey D6, torre A6 y rey E7, se repitió la posición y la partida finalizó en tablas. Y es que bueno, también puede ser algo arriesgado, pues tratar de ganarle a un jugador tan fuerte como Tari, ¿no? Es cierto que, como les dije, la combinación torre y alfil es algo mejor en teoría, pero bueno, ya la torre negra está entrando por acá y es peligroso que se caigan los peones. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Realmente muy arriesgado Faustino, ¿no? Queriendo allí, pues, forzar contra el número 1 del torneo. Probablemente se tiene bastante confianza, pero bueno, al final esto terminó en empate. Vamos ahora con la mejor partida, no solo de la jornada, sino en lo que va del torneo, ¿no? Y se trata del enfrentamiento entre el ex campeón argentino Sandro Marecco, campeón saliente del 2024, contra el octacampeón, recién coronado con su octavo título, el gran maestro Diego Flores. Vamos a ver esta partida que estuvo espectacular. Aquí Sandro Marecco con las blancas iniciaba con la jugada de 4, mientras que Diego Flores con las negras respondía con C5, una defensa siciliana, caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por y A6. Una variante Paulsen, ya hemos visto a Diego Flores jugando en varias partidas esta variante, alfil D3 de Marecco y ahora Diego Flores jugó dama B6, otra línea algo secundaria, ¿no? Y es que en otra partida lo vimos jugando un G6 allí también, bastante interesante. Caballo B3 de Marecco que se retira, dama C7 de Diego Flores, alfil E3, caballo F6, F4, B5, caballo 1 de 2, alfil B7, A4. Bueno, Marecco empieza a atacar de inmediato al peón. Y ahora B4. Parece que esta no es la mejor opción. Aquí es preferible capturar. Tras torre por alfil E7 y enroque, viene caballo C6. Y bueno, pueden ver que las negras están culminando su desarrollo en una posición bastante sólida. Si la blanca juega en E5, pues siempre dejan la casilla de 5 débil. En cambio, tras B4, Sandro Marecco jugó en roque. Parece que no es la mejor jugada, es mejor dama de 2. Y bueno, en caso de alfil E7, en roque largo, aunque bueno, esta línea también es poco convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya parece que el peón en A4 está algo débil y parece que esto es muy arriesgado. Tras enroque corto, alfil E7 de Diego Flores, A5 de Sandro Marecco, enroque y ahora dama E2. Aquí ya en este momento es mejor alfil B6 activando bastante esta pieza.
Tras dama C8 viene E5 y aunque la casilla de 5 está disponible, viene caballo C4. En caso de que las negras capturen, se recaptura del caballo y bueno, se mete un doblete. En cambio, tras la jugada dama de 2, D6 de Diego Flores, que trata de mantenerse sólido, y torre FC1 de Mareco. La idea de esta jugada, por supuesto, es hacer C3 y abrir la columna para atacar a la dama. Sin embargo, de nuevo, alfil B6 es mejor. Tras la dama C8, ahora rey H1 para ahora sí iniciar ataques tipo torre C1. Tras este movimiento, bueno, Diego Flores jugó caballo B7, C3 de Mareco, B por C3, torre por C3, dama B8, torre AC1, E5, alfil B1, torre E8, F por E5, caballo por E5, alfil D4 y ahora D5. Gran jugada. Normalmente en las sicilianas la jugada de 5 es la que libera la posición. Pero bueno, esto empieza a ser bastante complicado, ¿no? De hecho, podemos ver que el rey de Diego Flores está un poquito más seguro que el de Sandro Mareco, que ya abrió por allí la columna F y la diagonal A7 G1. De hecho, aquí Mareco jugó caballo C5, quizá buscando uno de los alfiles de las negras. Lo mejor era torre F1. En caso de D por E4, viene caballo por, alfil por, y tras los cambios, de momento no hay amenaza fuerte sobre las blancas. En cambio, tras caballo C5, alfil por C5 de Diego Flores, alfil por C5 de Mareco, D por E4 y ahora B4. Una jugada que parece bastante buena, simplemente se sostiene el alfil, se queda en la blanca en una posición bastante sólida, pero en realidad era mejor dama F2, buscando allí también algún temita sobre la columna F y bueno, defendiendo el alfil de una vez. En cambio, tras B4, bueno, aquí la posición es una locura, ¿no? Las negras tienen una jugada con la cual van a obtener clara ventaja. Sin embargo, bueno, Diego Flores, en el espíritu del gran Mijail Tal, decide meter un sacrificio muy interesante, pero técnicamente erróneo. Y es que Diego Flores jugó caballo F3. Ahora, hay que tomar en cuenta diversos factores, ¿no? Primero, la posición es complicada. Segundo, a Mareco le quedan solo 5 minutos con 31 segundos, por lo que es difícil poder calcular todas las variantes de esta jugada. Así que la máquina le da doble signo de interrogación, pero en la práctica yo le daría el signo de interesante, ¿no? Por eso le digo que Tal probablemente en una posición similar habría hecho lo mismo. ¿Cuál era la jugada buena en esta posición? Caballo de 3. Y es que, bueno, fíjense que primero, si alfil por D3, que sería un error, vendría E por D3 tocando la dama, dama por D3 y caballo D5. Las amenazas son muchas, ¿no? Si las blancas quitan la torre, viene caballo F4, se amenaza la dama, caballo por G2 y bueno, ya muchas piezas van a entrar al enroque. En caso de caballo por E4, aquí en esta posición, pues entonces vendría caballo por C1 atacando a la dama y tras caballo F6 habría que ver la maravillosa rey H8. Y es que no se vale aquí comer el caballo porque viene dama G4, rey H8 y dama H4 con igualdad. Se amenaza mate y bueno, ahora es difícil, ¿no? Hay que jugar caballo E2, rey H1 y alfil E4 intentando evitar el mate, hay que devolver material. Ahora tras rey H8 vendría dama por torre, dama por, caballo por y caballo E2 jaque. Fíjense que tras rey F2 y caballo por C3, pues las negras se van a quedar con una calidad de ventaja, lo que debería ser suficiente. Increíble, ¿no? Pero Diego Flores se va por lo más espectacular, caballo F3 sacrificando al caballo. Mareco decide capturar, que es la mejor opción, E por F3. Y ahora otra vez un momento crítico. De hecho, aquí la blanca solo tienen una jugada para mantener una ligera ventaja. Y Mareco no la vio, jugó dama de 3. Como les digo, hay poco tiempo, la posición es crítica y en realidad la jugada era dama F1. ¿Qué sucede? Tras dama F4, que probablemente es la jugada que tenía en mente Diego Flores, viene caballo F3 y bueno, la dama está defendiendo muy bien aquí en la primera fila. ¿Por qué es mala dama de 3? Porque bueno, ahora sí Diego Flores jugó dama F4 y hay otros temitas como F2, dama G4, hay varios temas en el aire. Caballo por F3 de Sandro Mareco, dama G4 de Diego Flores. Fíjense que ahora la dama no está en F1, no puede venir a defender en G2. Rey H1 de Mareco y ahora, bueno, de nuevo, posición crítica. Según la máquina, las negras tienen ventaja decisiva, pero esto es a nivel de máquinas, ¿no? A nivel humano es más difícil.
Y bueno, yo creo que aquí lo que hizo Diego Flores fue cambiar el orden de las jugadas. Pues decidió jugar torre A de 8 primero, que es un error. Había que jugar primero caballo E4. En caso de torre G1 atacando la dama, viene dama H5, torre B3 para quitar la torre. Y ahora sí, torre A de 8 para pasar con las piezas. Y esto es ventaja decisiva, ¿no? El alfil, el caballo, la dama, muchas piezas sobre el rey. En cambio, tras torre A de 8, dama F5, única jugada con la cual las blancas se pueden salvar. H5 de Diego Flores, yo creo que omitió dama F5, torre G1 de Mareco que ataca nuevamente la dama. Y ahora Diego Flores aquí de nuevo, otra jugada al estilo de Mijail Tal, ¿no? Parece que Diego Flores viene inspirado desde que ganó su 8º título. Torre E2, de nuevo la máquina le da doble signo de interrogación, pero fíjense que a Mareco le quedan solo 2 minutos y 5 segundos. Es difícil ver todas las complicaciones de esta fantástica jugada, ¿no? Aquí lo correcto era dama por F5, pero bueno, no es difícil ver que tras alfil por caballo de 5 y torre C4, pues las negras ya no van a sacar mucho, ¿no? Caballo E3, torre F4, caballo por, torre por, G6. Digamos que la posición se empareja, ¿no? Las blancas quedan una pieza de más, pero bueno, las negras tienen actividad con los peones, el alfil y casi que debe ser igualdad. En cambio, tras torre E2, bueno, básicamente Diego Flores sacrifica su dama. Aquí Mareco se come la dama, que es la mejor opción. Y bueno, también vean la barra, ¿no? Esto no es ventaja decisiva para las blancas. H por G4 de Diego Flores, que bueno, tiene presión sobre el caballo en F3, tiene temas abajo en la primera fila, también temas en la séptima con la torre. Y bueno, otra vez una posición crítica para Sandro Mareco, que ya tiene muy poco tiempo y jugó alfil de 3. Con este movimiento, las blancas, por supuesto, buscan atacar la torre de E2 y obstruir el pase de la torre de D8. Una jugada que tiene todo el sentido del mundo, pero en realidad la más elemental era la mejor. Torre C1 simplemente quitándose el tema de la primera fila. En caso de G por F3 amenazando F2 ganando, vendría rey G1 y gracias al alfil de C5 las blancas tienen ventaja. Y es que aquí, por ejemplo, si torre G2 viene rey F1, torre por H2 y dama F4. Ya están llegando las piezas al rescate. Y en caso de torre de D2, pues entonces vendría rey F1. Increíble, pero como les digo, gracias al alfil, el rey blanco se salva y en cualquier momento se viene el contraataque de las blancas. Una defensa difícil, por eso aquí, bueno, Sandro Mareco jugó alfil de 3 atacando la torre. Diego Flores jugó G por F3. Obviamente, si se captura la torre, viene jaque a la descubierta, coronando y adiós. Rey G1 de Sandro Mareco que intenta escapar. Y ahora, otra vez, Diego Flores tiene que ser muy preciso, ¿no? Y aquí hizo la correcta. Alfil E4, atacando la dama y buscando desviar al alfil, por supuesto, para entrar con temas de mate. Mareco jugó dama F4. Había que hacer dama H3, pero bueno, es casi lo mismo. Tras alfil por D3 y alfil A7, son varias piezas a cambio de la dama. Y bueno, el rey está en una red de mate terrible. Tras dama F4, alfil por D3 de Flores. Torre G2 era algo mejor. En caso de rey F1 viene alfil por D3 y otra vez, muchas piezas. Tras alfil por D3, sin embargo, esto debe ser suficiente. Alfil F2, alfil C2 amenazando torre D1, torre por F3 para darle salida al rey, alfil E4, alfil D4, torre por D4, dama B8, rey H7, torre H3 y rey G6. Bueno, el rey sale a dar un paseo y aunque hay dos piezas mayores que lo están atacando, en realidad se va a escapar, ¿no? Torre G3 y rey F5. Sigue dando vueltas y ahora, bueno, Mareco también con poco tiempo jugó dama C8. ¿Qué sucede? Era algo mejor rey F1 para en caso de torre D2 jugar dama C8. ¿Por qué esta no funciona? Bueno, aquí Diego Flores jugó caballo D7 y bueno, se están acabando los jaques. Fíjense que el caballo ahora defiende la casilla C5. Dama C1 de Mareco que busca pasar la dama. Y bueno, Diego Flores jugó rey E6. Torre DD2 era la mejor opción porque, bueno, aparte de que meto las dos torres en séptima, pues bloqueo el pase de la dama. Ahora, también es humano, ¿no? Tras rey E6, torre E3 de Sandro Mareco, torre por E3 de Diego Flores, dama por y caballo E5. Son tres piezas a cambio de la dama, torre, caballo y alfil. Y bueno, además están muy cerca del rey blanco. Aquí Mareco jugó dama B3, por supuesto no puede capturar porque se viene el jaque ganador.
Y tras dama B3, alfil D5 y dama H3, de a poco los jaques se van a acabar. Caballo G4, dama F1, torre D2, dama por A6, rey E5, dama F1, caballo H2, dama E1 y tras rey F5, Sandro Mareco decidió abandonar porque la amenaza torre G2 es inminente, ¿no? Aunque las blancas intenten defenderla con dama G3, pues entonces vendría caballo F3. Ojo, no me puedo comer la torre porque viene caballo jaque, ¿no? Y bueno, tras dama G3, caballo F3 y rey H1, entonces viene alfil D4. No puedo escapar a F1, por cierto, por el mate. Y bueno, tras rey H1 viene caballo D4 jaque a la descubierta, rey G1 y caballo E2 ganando la partida. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? De verdad que se las quería mostrar porque la estábamos viendo en el directo y bueno, una absoluta maravilla, ¿no? Obviamente hubo muchos errores de ambos, pero así son parecidas las partidas de tal, ¿no? Según los módulos actuales, hay muchos errores, pero es que son errores muy difíciles, ¿no? O sea, defenderse tras esos sacrificios no es nada fácil por el tiempo, por la presión, por las complicaciones. Así que una partida que estuvo realmente espectacular y bueno, que básicamente le valió aquí a Diego Flores para meterse como líder del torneo, ¿no? Claro, empatado, pero allí como líder de momento, ¿no? Allí tenemos que tanto Diego Flores como Shiro y Faustino están con 2,5. Y es que Alexei Shiro pues no desaprovechó y derrotó al maestro internacional Tomás Darcil. Faustino, como vieron, tablas con Tari. Iván Cheparinov derrotó a la leyenda peruana Julio Granda, que bueno, no está quizá de momento en su mejor forma. Arian Tari hizo tablas con lo que se mantiene allí invicto con 2 puntos. Sergio Slipak derrotó al prodigio argentino Ilan Schneider, se queda con 1,5 puntos. Sandro Mareco tras la derrota queda con un solo punto, igual que Julio Granda. Y bueno, en el fondo con 3 derrotas tenemos a Tomás Darcil y a Ilan Schneider, que bueno, ahora tienen muy difícil hacer la norma porque básicamente tienen que hacer 5,5 puntos de 6 rondas que quedan. Esto es bastante difícil, ¿no? Por otro lado, Faustino solo tiene que hacer 3 puntos en las próximas 6 rondas, básicamente haciendo tablas en todas las partidas, obtiene su segunda norma de Gran Maestro. Pero bueno, ¿qué les parecieron las partidas del resumen el día de hoy? Si les gustaron, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que me acompañen mañana primero a la final del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025 y después a la cuarta ronda de este torneo Smith Giardelli, donde bueno, Faustino se enfrenta a Alexei Shirov. Vamos a ver qué sucede en esa partida. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.